este espacio buscando también generar conciencia respecto del cuidado del agua debido a la extensa sequía que ya vivimos, un programa financiado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional y la producción, por supuesto, de nuestra emisora Radio San Bartolomé. Hoy vamos a estar profundizando en un interesante proyecto, pero también en el área de trabajo que implica la hidrogeología. Hoy vamos a estar hablando de este proyecto Estrategia de Utilización de los Acuíferos en el Limarí. Y para ello ya está nuestra invitada en estudio. Se trata de la doctora Giulia De Pasquale, quien es investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, más conocido para nosotros como CEASA. ¿Cómo estás, Giulia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Giulia, antes de adentrarnos en el proyecto, que es lo que nos convoca hoy, sería importante, a partir del trabajo que tú has venido desarrollando en SEASA hace 4 años también, poder contarles a las personas cuál es la mirada que se tiene, cuál es la situación hidrogeológica, por ejemplo, de nuestra región en términos generales, y después lo vamos acotando quizás a los proyectos que han estado desarrollando en Elqui y también en Limarí. Bueno, la situación en la cuarta región es la que estamos viviendo en los últimos años. Tenemos un último 5 años en que las precipitaciones son menor del promedio, entonces estamos teniendo menos recargas ya per quello che sono los embalses superficiales que vemos disminuido en las 3 provincias. En el Elqui tenemos en ese momento una capacidad de embalse que tiene el 19% de lo que podrían almacenar los embalses que tenemos en el Elqui, en el Limarí el 8%, en el Choapa el 30%. Entonces las 3 provincias se encuentran afectadas de esta sequía y además, desde el punto de vista del agua subterránea, en julio de ese año, del 2023, la DGA declara severa sequía por las 3 provincias por criterio sobre todo per quel che riguarda la capacità di abastecimiento di quello che sono los pozos para el agua potable rural y urbana. Una sobreexplotación, por ejemplo, de esos pozos. Yo creo que son un poco dos factores. Da un punto de vista sobre explotaciones, ma dall'altro punto, no habiendo precipitaciones, no tenemos recarga. Entonces, eso es lo que pasa con el agua subterránea, en el sentido, la capacidad de almacenamiento es muy grande, pero el tiempo que le cuesta recargarse este almacenamiento es lento. Nos quedamos más en la mirada de las aguas superficiales, de los grandes embalses, pero no de los acuíferos o de las aguas subterráneas que son tan relevantes. Eso son un poco las informaciones que faltan un poco en la región, sí. Como se está recopilando, se están haciendo estudios, pero ahí un poco que estamos trabajando también con SEASA, intentando de levantar lo más posible las informaciones que tenemos a nivel de cuenca, sobre lo que son los volúmenes de agua almacenada, pero también el tipo de recarga, los tiempos de recarga. Para estos mapeos, por ejemplo, que ustedes realizan, me imagino que utilizan tecnología para poder ir teniendo conocimiento. ¿Cómo es el trabajo? Pensando en sensibilizar también a las personas que nos escuchan en Limarí, en Choapa o en el mismo Elqui, para que conozcan también el trabajo que realizan ustedes en el área de hidrogeología. Mi experiencia en SEASA, que empezó hace 4 años, se focalizó principalmente en la cuenca del río Limarí. Ahí con lo que estuvimos haciendo es levantar el dato geofísico. Por datos geofísicos, lo que entiendo son como diferentes tipos de ondas que mandamos al subsuelo. Vemos cómo se devuelven, cómo se modifican pasando por el subsuelo, y de ahí tenemos algunas informaciones. Por ejemplo, la que yo me focalizo más es el tipo de material en que es almacenada el agua y a qué profundidad es almacenada el agua. Y eso al final, con lo que alcanzamos como grupo a establecer es un volumen estimativo del agua almacenada en el subsuelo. Eso nos da sobre todo una idea, sobre todo en las instituciones, cuando llegan un momento como eso de escasez hídrica, por ejemplo, de llegar a acuerdos de redistribución. Lo que pasó el año pasado es que cambió el código de agua, per cui en ese momento se privilegia, se da prioridad, ¿sí? Se prioriza, perdón, quello che è il consumo humano, la subsistencia y ecosistema. Entonces, por ejemplo, eso da a la DGA un poder de hacer pozo extraordinario también en escasez por abastecer comunidades rurales o urbanas que no tienen agua en ese momento potable. Claro, uno espera que las decisiones a nivel político o de Estado vayan en esa línea, pero muchas veces también las actividades productivas
dejan seco esos acuíferos pensando en esas aguas subterráneas, pensando, no sé, en la minería o en la agroindustria también, que es a mayor escala, en perjuicio de las comunidades que les hace falta el vital elemento para vivir día a día. Claro, no, pero eso, por ejemplo, es algo Ujú. que el nuevo Código de Agua va a enderezar, como va a dar una sorta de soluciones, porque, por ejemplo, claro, aunque los derechos que ya existen no pueden ser modificados, con acuerdos de redistribución sí se pueden modificar, como per periodo de escasez hídrica se pueden modificar este tipo de derechos. Entonces, priorizar lo que es el consumo humano, por ejemplo, y de subsistencia. Ustedes que generan tanta información y tan técnica y específica, ¿cómo es la conversación que se tiene, por ejemplo, con las entidades públicas, que son quienes finalmente toman decisiones? Tenemos un buen canal de comunicaciones, ya con la DGA que con la DOH regional, con el CEREMIMOP esencialmente. Y también con lo que es el actor privado. Nosotros el trabajo en el Limarí lo hicimos con el aporte, aparte del gobierno regional, que financió el proyecto con dos fondos FIC, uno en el 2021 y uno antecedente el 2019. También tuvimos financiamiento del Ministerio ANID como y del Ministerio de las Instrucciones, y también tuvimos financiamiento de la Junta de Vigilancia de Río Grande Limarí por el trabajo que hicimos. Entonces, como igual tenemos una comunicación con el público y con el privado, por lo que son los resultados y también por lo que son los estudios necesarios. Claro, a todos les interesa y el punto es tomar buenas decisiones al respecto. Hoy en Sensibilízate es tiempo de cuidar el agua. Conversamos con la doctora Julia de Pascuale, investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología de SEASA. Tú a lo que te referías, Julia, era desarrollo de un modelo de 3D de reserva del año 2022 de aguas subterráneas en Limarí. Sí. Perfecto. Eso es un trabajo que llevamos a cabo con la Universidad de La Serena, el laboratorio Prombra, y ahí nuestro enfoque era principalmente una evaluación del agua almacenada en el subsuelo, porque lo que vimos es que con esa sequía, con el agotamiento del agua superficial, tenemos menos caudales, menos agua en el embalse. Lo que hacen los usuarios es utilizar el agua subterránea, profundizando pozos, creando nuevos pozos, pero sin saber lo que es la capacidad del agua. Entonces eso fue como un primer estudio que hicimos, y sobre todo sin saber la dinámica. Y ese es un poco donde estamos ahora. Con el estudio que estaba citando antes al empezar del programa, que sería Estrategia de Utilizo de Acuífero en el Limarí, lo que estamos haciendo con un compañero de trabajo que es especializado en modelización numérica, es ver un poco la dinámica de estos acuíferos. ¿Qué significa? Hipotizando diferentes escenarios climáticos e hipotizando diferentes evoluciones de la demanda, ver cómo va modificándonos nuestra agua subterránea. Entonces, en ese modo, poder prevenir y poner alguna medida de adaptación más eficaz en la utilización de los mismos acuíferos. Perfecto. Esto para, claro, que no haya un sobreconsumo cuando se encuentre que hay un poquito más de agua. Correcto. Y quede seco. El ideal, ¿cómo debiesen ser? Porque claro, nosotros nos quedamos siempre, yo insisto, con el tema de las aguas superficiales, pero poco abordamos las aguas subterráneas, que son tan relevantes y que finalmente permiten la existencia de tantos ecosistemas en esa área. Por supuesto, el agua subterránea son muy importantes, y sobre todo quello da considerare che sono un recurso da utilizzare, a mi parer, a mi opinione, sono un recurso da utilizzare en modo muy cuidado, porque como decía antes, la recarga de este acuífero, la recarga de este almacenamiento subterráneo es mucho más lenta de lo que vemos en superficie. Necesitamos mucha agua por recargar un acuífero que vamos utilizando. Entonces, en ese sentido de estar cuidado también cuando se entregan informaciones de volumen de agua subterránea, porque ese volumen le costó mucho años para almacenarse. Entonces nosotros en poco tiempo podemos extraerlo, pero no en mucho más tiempo podemos almacenarlo. Para que se recupere. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros respecto a otros países en relación a cuánto hemos abordado los temas de aguas subterráneas? Hay países, me imagino, que tienen más avanzados estos temas que nosotros. Sí, por supuesto. Igual necesitamos considerar que Chile es un país muy grande, como que se vemos el área que cubre Chile respecto a la población que habita. Igual se puede comprender que, por ejemplo, en Europa conocimos
casi al 80% del acuífero que tenemos en Europa, pero no tiene comparación a nivel de dimensiones de poblado. Ya. Julia, y ya adentrándonos bien en este proyecto, la estrategia de utilización de los acuíferos en el Limarí, ¿cuáles han sido los primeros avances, los resultados que han tenido también respecto a aquello? Y en ese momento, porque parte de este proyecto era un poco las continuaciones del primero que usted citaba, del estudio de los volúmenes de agua almacenada. Claro. Entonces, la primera parte del proyecto que llevamos a cabo el mes pasado era completar un poco este estudio. Entonces, haber unas estimaciones del agua almacenada en lo acuífero aluvial, que significa un poco el agua almacenada en el relleno que deja el río pasando, entonces en el cauce de los ríos. Y ahora esta información que levantamos está pasando por la parte dinámica. ¿Qué significa? Porque cuando hacemos un estudio del agua almacenada es como tomar una foto. Entonces, come tomar una información del instante, di quello che tenemos en el instante. L'importante è utilizzare questa informazione come base per este modello numerico, che è quello che accennava antes, che essenzialmente nos dà una prospettiva sul futuro del nostro recurso superficiale y subterráneo. Sí, proyecciones de quello che è l'acqua superficiale y subterránea. Ah, perfecto. Eso es importante también porque, claro, si tenemos solo la fotografía, no sabemos cuál es la dinámica de funcionamiento y cómo se va, no sé, si se va sacando agua, cómo va funcionando ese proceso también, porque como decías al comienzo, cuesta mucho que se llenen esos acuíferos. Claro, nosotros como ser humano lo encontramos muy lleno, pero no sabemos cuánto se demoró en abastecerse, digamos. Claro. En ese sentido, otro proyecto muy interesante que está llevando a cabo, por ejemplo, el laboratorio Prombra, son proyectos de recarga de acuífero. Esos son proyectos que se están desarrollando en la región. También el Consorcio Regional para el Desarrollo Productivo está llevando a cabo un proyecto así en Pan de Azúcar. Es un proyecto muy interesante porque nos permiten, en caso, por ejemplo, de una temporada de mucha lluvia, nos permiten ver ya sitios potenciales donde se puede ayudar a esta recarga, como acelerarla un poco. Ah, acelerar el proceso natural que tiene de recarga de esa área subterránea. ¿Eso en otros países se ve? Por ejemplo, ¿ustedes en Europa lo ven? Sí. Son tecnologías que ya se utilizan. Sí, que ya se utilizan, y también en Chile existen experimentos de eso. Julia, volviendo a lo del desarrollo de este modelo 3D, porque finalmente ustedes querían como incorporarlo en una web que fuese quizás de fácil acceso también. ¿Cómo se ha ido desarrollando eso? Sí, la plataforma de hecho existe. El indirizzo es www.aguasubterranealimarí.cl. En esa plataforma tenemos un visualizador web con mapa donde tenemos las diferentes capas de informaciones, como por ejemplo la profundidad del nivel freático, que me dice esencialmente a qué profundidad en el subsuelo puedo encontrar un medio saturado de agua. Cioè una matriz sólida de arena o arcilla o grava o lo que sea el material, donde está el agua esencialmente. O también otra información un poco más técnica, como por ejemplo propiedades hidráulicas, que me dan una información sobre la facilidad del agua de correr en este medio. Esa es una propiedad muy importante por saber si es extraíble el agua, por ejemplo, porque existen algunos medios subterráneos, como por ejemplo la arcilla, que es capaz de almacenar mucha agua, pero no la deja pasar. Entonces no es posible extraerla con la tecnología que tenemos ahora. Sí, qué maravilloso esto de las propiedades hidráulicas, de poder ir conociendo en qué terreno está y así generar trabajos que pueden ser quizás, por ejemplo, en el caso de las recargas de acuíferos, si se conectaran ambos proyectos, poder hacer esa recarga mucho más rápido si es que no se trata de arcilla. Entonces, es información vital finalmente. Por supuesto, por supuesto. Julia, cuéntanos un poquito también respecto de la mirada que se tiene, porque tú decías, han trabajado con el sector público, con el sector privado, nombraste también a las juntas de vigilancia. Estas organizaciones tienen también esta mirada que están teniendo ustedes los científicos, que a veces van más avanzados, de resguardar de buena forma los recursos que tenemos, por sobre todo en el agua subterránea. Y yo creo que yo por ahora conocí y trabajé con la Junta de Vigilancia de Limarí, y yo creo que son bastante conscientes de eso, porque igual dal punto de vista también productivo, el fatto de cuidar el agua es el único modo para continuar una producción de la cual depende la economía de la provincia de Limarí. Entonces, una mirada más sustentable yo creo que es algo que se necesita tomar en ese momento.
Ustedes han desarrollado proyectos en el área de hidrogeología de SEASA en Limarí, en Elqui. ¿Están desarrollando algo en Choapa o tienen proyectado hacerlo? Estamos proyectando ahora, en ese momento estamos postulando a un fondo, un FIC del gobierno regional por llevar un poco quello che è l'estudio che hicimos en Limarí al Choapa. Perfecto. 12 horas con 18 minutos. Hoy en Sensibilízate es tiempo de cuidar el agua. Conversamos con la doctora Julia de Pascuale, investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áreas SEASA. Ustedes también estaban desarrollando un mapeo del potencial de agua subterránea que se suponía que comenzaba este primer semestre. ¿Tienes alguna información respecto de su funcionamiento? Por mapeo de potencial de agua subterránea, Sí. eso es algo que hicimos en el proyecto del Limarí, como ¿Ya? que una de las capas que tiene este visualizador web es un potencial de extracción. Esencialmente, perfecto. como indicativamente en cuál área del área mapeada, estudiada, puede ser más provechoso, por ejemplo, profundizar un pozo o construir otro respecto a otros lugares. Y respecto de los sectores territoriales, ¿son más cercanos a la precordillera, a la cordillera donde ustedes trabajan? Para hacer esta prospección. El trabajo que hicimos, el trabajo que nos gusta hacer es un trabajo bastante integrado, como desde la cordillera hasta el mar. Ahora, los recursos que tenemos, los tiempos que tenemos son limitados, pero potencialmente, sobre todo en conjunto con lo que es el grupo de glaciología de SEASA, igual partimos desde la cordillera, del almacenamiento en agua forma de hielo, hasta a la costa. Hay un trabajo bien detallado y todo. Es que es importante para que, claro, puede sonar muy de perogrullo o de muy básico, pero para que la gente que nos escuche y comparte esta hora con nosotros también conozca del trabajo y cómo se va desarrollando en terreno. Por supuesto, no. El área de glaciología de SEASA está llevando a cabo mapeos de lo que son glaciales en roca y glaciales descubiertos, que en verdad en la región el único, el Tapado, en el Paso del Agua Negra. Y ahí colaboran con la DGA para mapear las variaciones, por ejemplo, de hielo que tiene este tipo de glaciales. Perfecto. Hoy hablamos de este proyecto de estrategia de utilización de los acuíferos en el Limarí junto a la doctora Julia de Pascuale, investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología de SEASA. Si tuviésemos que explicar también, porque hay que aprovechar estas instancias para educar un poco a la población, cuéntanos qué implica la hidrogeología, porque claro, hemos ido conversando de proyectos, de cómo va desarrollando el trabajo, pero también para ir educando a la población respecto de esta área en términos generales. Bueno, la hidrogeología lleva bastante diferentes informaciones que se pueden integrar. Principalmente se ocupa del estudio del agua subterránea. Mientras que la hidrología es el estudio del agua superficial, la hidrogeología es el estudio del agua subterránea. En ese sentido son diferentes las cosas, la área de estudio que la influencian y que la forman en verdad. De un lado tenemos lo que es el estudio un poco más físico del medio subterráneo, que con lo en cui soy un poco más experta yo soy geofísica a la base. Entonces, ver un poco qué tipo de material es quello en cui yo tengo el agua que va pasando. Después tenemos otro enfoque y tenemos una profesional que es especializada en eso, que es un po' la química del agua. Eso es muy importante por diferentes motivos, porque de un lado no habla de la calidad del agua. Siempre escuchamos que esta agua es potable, o esta agua es útil para el riego, o esta agua no se puede utilizar tampoco para el riego. Eso es algo que la geoquímica nos indica, ¿no? Es un estudio del pH, del tipo de iones minerales que tiene el agua. Eso también es una información muy importante. Y después tenemos todo lo que es la dinámica del agua subterránea. Y ahí siempre en el grupo de hidrogeología tenemos mi compañero de trabajo que es muy experto en eso, entonces te da un poco lo que es la perspectiva, con lo que pasa con el agua subterránea una vez que la utilizamos, quello che pasa una vez que deja de precipitar agua o cuando aumenta esta precipitación. Entonces, como podemos ver, es una intercalar de diferentes disciplinas que se suman juntos para dar una visión completa de lo que pasa con el agua en el medio subterráneo. Sí, un trabajo bien específico de algunas áreas, pero que al complementarlo entrega información bastante relevante. Te quería preguntar respecto cuando hablabas de las propiedades hidráulicas en las aguas subterráneas o en los sectores subterráneos. Tú decías que se encontraba arcilla, pero ¿qué otros materiales se encuentran, por ejemplo, en los territorios que han estado trabajando aquí en Limarí? Bueno, primero que todo, nosotros nos focalizamos en este
questo studio in quello che è il medio de relleno alluvial, que significa todo quello que el material que el río lleva desde la cordillera hasta el mar y que se va depositando en el cauce del río per gravedad, per transporte, perché baja la pendiente, eccetera. Eso medio puede ser grava, puede ser bolone, puede ser arena de diferente tamaño, arcilla, arena mezclada con arcilla. Después todos estos materiales se pueden como intercalar entre ellos. Y después tenemos con lo que es el medio rocoso. El medio rocoso también puede almacenar y transportar agua cuando tenemos un medio rocoso como por ejemplo con fractura o con poros, como con vacío donde el agua puede tomar su camino, esencialmente. Y va variando, me imagino, si es en el sector cordillerano, precordillera o si ya es más cercano a la costa. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de relleno aluvial, questo materiale trasportato dal río, quello che in modo más standard se puede observar a nivel de cuenca que va aumentando el volumen de este relleno llegando a menos pendiente. Como en el momento en que tenemos menos gradiente de pendiente, como que el río va más horizontal, normalmente ahí es donde tenemos más almacenamiento de estos materiales, simplemente porque el transporte ralentiza, entonces logra de almacenarse. Perfecto. Vamos un poco de música y continuamos hoy en Sensibilízate. Es tiempo de cuidar el agua.
tiempo de cuidar el agua. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. 12:28. Continuamos haciendo Sensibilízate, es tiempo de cuidar el agua. Hoy conversando con la doctora Julia De Pasquale, investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEAZA. Un tema importante también, tú lo decías, Julia, tiene que ver con el tema del financiamiento, porque claro, ustedes hacen lo que pueden con los recursos que tienen y por eso también es importante ir haciendo postulaciones, por ejemplo, a los FIC, que son tan relevantes hoy día por todo lo que van desarrollando las universidades a nivel regional y otras instituciones también, pero siempre es importante el tema del financiamiento y termina ahí siendo una piedra, un puntito relevante cuando hablamos de estos estudios que ustedes van desarrollando. Sí, yo creo que el trabajo que hace SEAZA en la región es muy importante, no podría existir sin primero el financiamiento del gobierno regional de base que fornece a SEAZA y también los varios financiamientos de los proyectos, no sé, Corfo, el FIC, el ANID, que nos permiten de llevar a cabo una investigación que es focalizada en la cuarta región, que lleva un poco, que se focaliza en lo problemática de esta región sobre todo. Respecto de este proyecto, estrategia de utilización de los acuíferos en el Lemarí, ¿cuáles son las etapas que vienen? ¿En qué punto está? Y en ese momento, bueno, siempre tenemos la etapa de difusión y transferencia de los resultados, que es algo que es muy importante por SEAZA como institución, sobre todo cuando hablamos de recurso hídrico. Entonces, recién llevamos los resultados a la comunidad de Montepatria y próximamente lo vamos a llevar a la comunidad del Río Hurtado y del Punitaqui. Y del otro lado, desde el punto de vista como del trabajo de investigación, ahora estamos en esa parte más dinámica, en el sentido que lo que estamos haciendo es modificar un poco un modelo numérico de acoplado de aguas superficiales subterráneas y después calcular la respuesta del modelo a diferentes escenarios climáticos y diferentes escenarios de demanda hídrica. Estos resultados, si alcanzamos a ganarnos un proyecto Corfo regional, van a llegar en una plataforma web igual, pero eso todo depende de un fondo a cui postulamos el mes pasado. Sí, es importante también porque cambian los escenarios, porque a veces tenemos años que son muy lluviosos y pasamos a otros como este que son muy secos y eso también genera cambios importantes. Por supuesto, en eso también existe un modelo climático, un modelo global de circulación, como lo llaman lo técnico de la cuestión, que nos dan un poco diferente perspectiva, más o menos optimista de quello che è il calore e di quello che è la precipitazione, che sono due fattori che influenzano, perché per esempio con un calore mayor, quello che pasa es que la misma planta necesita más agua, entonces el consumo es mayor. Así que los escenarios climáticos que se van utilizando son modelos a escala global que van después como recortados a escala local y nos dan como una perspectiva más o menos optimista de quello que va a pasar en términos de precipitación y calor. ¿Cómo afecta el cambio climático también las investigaciones que ustedes van desarrollando? Porque, por ejemplo, en nuestra región, no sé si tú me preguntas, cuando yo era más pequeña, eran muy marcadas las estaciones. El otoño era otoño, el invierno, la primavera, el verano, pero hoy día te encuentras con estos cambios que nos tiene a todos en el closet con la ropa de invierno y de verano como para ir cambiando. Pero en el aspecto de las investigaciones que ustedes desarrollan, ¿también se incluye este tema del cambio climático? Por supuesto, eso se incluye propio en ese modelo que estaba anticipando antes, que tienen en cuenta la evolución a nivel de calor y de precipitaciones que estamos viendo en la región por el cambio climático que estamos viviendo. Claro. Julia, para hacer un llamado también quizás a la comunidad, ustedes igual trabajan con información que esperan que llegue a la comunidad de manera relevante. ¿Qué le podemos decir también respecto a los trabajos, las investigaciones que ustedes están desarrollando en el área de hidrogeología del SEAZA? Lo que esperamos nosotros es que la información que vamos levantando sea lo más público posible y lo más a disposición y utilizable posible.
Por eso es muy importante el fondo a cui postulamos el mes pasado, porque se focaliza mucho en la transferencia de los resultados. Igual ese es un eje central de SEASA, en el sentido que tenemos bastante fortaleza en eso, en transmitir los resultados de los varios estudios que llevamos en la institución. Pero claro, el ideal sería llegar a difundirlo a lo mayor número de usuarios posible. Perfecto. ¿Eso también lo desarrollaron cuando hicieron este modelo 3D? Sí, también. Eso sí, porque llevamos esa plataforma que desarrollamos, la llevamos a diferentes instituciones como para presentarla y para transferirla, sobre todo, para que los mismos usuarios se empoderen un poco del instrumento y puedan tomar decisiones en base a eso. Perfecto. Doctora Yulia de Pascuala, investigadora titular y coordinadora del área de hidrogeología de SEASA, le queremos agradecer esta conversación con Sensibilízate, es tiempo de cuidar el agua. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la música, continuamos en Sensibilízate.